Vamos a darle la bienvenida a Blas Martínez. Antes de esto, quiero leer un poco al respecto de él. Independientemente de un currículum que es más extenso, él es divulgador de neurociencias aplicadas al management, forma parte del único equipo del mundo certificado en neuroventas, el Official Training por Jürgen Klarik. Es también director del Laboratorio de Cambios y líder internacional de embajadores BIIA, que es el Business and Innovation Institute of America. Además, Blas nos va a acompañar en la Cumbre Proventas en su edición de Guadalajara el próximo 13 de septiembre en el Hotel Gran Fiesta Americana. Blas, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenos días y muchas gracias también a todos los participantes en este webinar. Vamos a estar juntos aproximadamente una hora y espero que lo puedan disfrutar. Y sin más, si te parece bien, Fernando, vamos a comenzar con el webinar. Perfecto. Adelante, yo voy a poner en silencio mi micrófono para que... Perfecto. Como bien decía Fernando, cualquier duda que surja la pueden realizar a través, voy a poder resolver cualquier duda que haya o cualquier pregunta que tengan. Lo primero que tengo que decir es que realmente hoy me enfrento a un problema, el efecto Zeigarnik. No sé si conocen el efecto Zeigarnik, pero nos dice cuál es el span de atención de una persona, cuál es el span de atención también de los consumidores. Hasta hace 5 años, los científicos nos decían que el span de atención de cualquier persona era de 20 minutos. Es decir, que podíamos concentrar nuestra atención en a una cosa, a una actividad o a un anuncio o incluso a una propuesta de ventas durante 20 minutos y si en ese periodo de 20 minutos no nos interesaba, nuestra mente se iba a desconectar. Pero ahora nos enfrentamos a un gran cambio, a un nuevo escenario en el que el consumidor o cualquier persona solo tiene un span de atención de 12 segundos. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar nuestra forma de comunicar, vamos a tener que hacer algo distinto y vamos a tener que sorprender a nuestro consumidor en menos de 12 segundos. Tenemos que tener claro que toda persona busca 3 cosas en la vida para conseguir aquello que normalmente conocemos como felicidad. Uno es emoción, otra es diversión, y la tercera, el tercer factor sería precisamente la sorpresa, que nos sorprendan. Por lo tanto, vamos a tener muy poco tiempo para poder realmente llamar la atención del consumidor. Y por lo tanto tenemos que generar una identidad de marca fuerte, potente y desarrollarla. Y eso lo sabe muy bien Alexander Nevermind, o lo sabía mejor. Probablemente por ese nombre nadie lo reconozca, aunque algunos de ustedes, sobre todo los que fueron más jóvenes o adolescentes en los años 90, sí recuerdan ese símbolo. Ese símbolo fue el que tomó Prince cuando rompió las relaciones con su productora, que era Warner Bros. Antes de que Prince tuviera que cambiarse el nombre a este símbolo, a un símbolo que era impronunciable, que muchos lo llamaron como el artista antes conocido como Prince, pasó por tener el nombre de Alexander Nevermind. Sacó un disco con ese nombre, pero absolutamente nadie lo recuerda. De hecho, las razones por las que Prince cambió su marca de Prince a este símbolo, pasando por Alexander Nevermind, fue que no había dado importancia a su marca, nunca la había registrado, pero quien sí la registró fue Warner. Warner Bros. Registró Prince como marca y cuando en el año 92-93 rompieron su relación, tuvo un gran problema porque era precisamente que estaba atado
con un contrato hasta el año 2002. Por lo tanto, tuvo que cambiar de nombre. Eso aparentemente podría ser algo que no le tendría que haber perjudicado. Era la misma persona, con el mismo talento, con las mismas canciones, incluso con alguna nueva, pero dentro de su estilo. Pero a pesar de eso, la marca sí influyó mucho. El hecho de haber cambiado de la marca Prince a este símbolo hizo que sus ventas cayeran en picado. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a las marcas. Y vamos a hacer un pequeño test. Sé que no podemos tener retroalimentación directa, pero quiero que hagan el ejercicio, que incluso, aunque no les escuché en voz alta, digan si reconocen alguna de estas marcas. Voy a dejarlo poco tiempo porque sé que han reconocido perfectamente la marca. Seguro, estoy convencido. De hecho, sí, esta es Marlboro, por si han pensado Marlboro y después han dicho, o será otra marca, precisamente. Esta es complicada, ¿verdad? Estoy convencido que la mayoría de las marcas que han aparecido las han reconocido, seguro. Pero ¿cómo es posible que reconozcamos una marca con el producto desprovisto de colores, desprovisto de logotipos, desprovisto de cualquier mensaje publicitario y desprovisto también incluso de indicadores sobre la calidad del producto? Está claro, esas marcas han hecho un gran trabajo para quedarse en nuestra mente. Vamos a trabajar precisamente con percepciones. De hecho, aquí está uno de los grandes maestros, antecesor del neuromarketing, uno de los grandes dentro del mundo del marketing, como es Jack Truth. Mm, Probablemente alguno ya lo haya reconocido en cuanto ha visto la imagen. Jack Trout, coautor de uno de los libros más emblemáticos del marketing, como es Las 22 leyes inmutables del marketing, nos cambia el paradigma en 1992, precisamente, mucho antes de que naciera como la conocemos, el neuromarketing. Cambia el paradigma de definiciones de producto, posicionamiento y a través de su trabajo, finalmente, también otros autores, como es el caso de las obras de como Brand Yourself, cambian también la definición de marca. Y vamos a ver cuáles son las definiciones tanto de producto, marca o posicionamiento que manejamos ahora, en este momento en marketing, porque son muy importantes. Normalmente la gente cree que un producto es un bien o servicio llamado a cubrir una necesidad en el consumidor. Esa es además la definición que podemos encontrar casi en cualquier libro de los que se trabajan en la escuela de cualquier país de mercadotecnia, pero lo cierto es que ningún mercadólogo que trabaje como mercadólogo y ningún marketer va a tomar en cuenta esa definición. No es, un producto no es un bien o servicio que va a cubrir una necesidad. Truth definía un producto como un constructo mental. Y esto, lo cierto es que puede ser incluso difícil de asimilar, sobre todo cuando alguien escucha esa palabra, esas palabrejas que parecen complejas. Un constructo mental. ¿Cómo es posible que una marca, un producto, sea un constructo mental? La idea de Truth es que es realmente
una cuestión de percepción. Tanto el marketing como el producto no se trata de una batalla de productos, sino de percepciones. Por lo tanto, Truth definía de esta forma el producto. Es como los consumidores, cada uno de ellos, es capaz de percibir el producto. Por lo que es lo mismo, todo lo que mueve al consumidor, todo lo que sucede dentro del consumidor, en la mente del consumidor, cuando ve el producto o cuando lo usa. De hecho, como decía, de ahí surge en una obra eh, magnífica para todos aquellos que les guste el branding, como es Brand Yourself, una definición de marca que es quizá de las más icónicas, que dice que una marca es una respuesta emocional ante una imagen, ante un nombre de una empresa o ante una persona. Es decir, esta respuesta emocional es la que nos llevaría posteriormente a lo que Jack Truth llamaba posicionamiento o posición. Normalmente cuando hablamos de posicionamiento en marketing, sobre todo en los últimos años que se habla de marketing digital, que es simplemente un área dentro de las 4 P's del marketing, dentro de publicidad, normalmente se habla de posicionamiento como si fuera un ranking. El primero que más vende, el segundo que más vende, el tercero que más vende. Pero ese no es el posicionamiento que les interesa a las empresas, no es el posicionamiento que nos debería interesar a nosotros. Ese posicionamiento que nos interesa es estar posicionados como el primero dentro de la mente del consumidor. Por ejemplo, para que lo entiendan de una forma muy sencilla, cuando hablamos de eh, teléfonos celulares, de smartphone, ¿cuál es la primera marca que les viene a la mente? Estoy casi convencido que incluso aquellos que tengan Samsung, lo primero que han hecho es pensar en un iPhone. Y es curioso porque en este momento de nuestra actualidad económica, eh, iPhone está posicionado como el primero en la mente del consumidor, pero no está posicionado como el primero en el mercado tal y como lo conocemos. Es decir, no es la empresa de smartphone que más vende. Por primera vez, Samsung ha ganado ese puesto. Sí es cierto que económicamente eh, las empresas luchan también por ese puesto, el número 1 de ventas, pero a la larga es una lucha que realmente no importa tanto, no interesa tanto como ser el primero en la mente. Estar posicionado como el primero en la mente del consumidor va a hacer que de forma histórica, a largo plazo, seamos siempre los que más vendemos, los que realmente más conversión logramos, indistintamente si en periodos determinados de la historia ha habido otra marca que esté posicionado como número 1. Y esto es importante porque también tenemos, para lograr esto, tenemos que saber cuál es nuestra propuesta única de venta. Ese concepto de propuesta única de venta es algo que casi todas las personas que nos dedicamos a las ventas o al marketing, al branding, tenemos muy claro desde que lo inventara Russ Reeves, que era uno de los publicistas incluso de Eisenhower o de M&M's, fue el creador de esa frase, de esa mítica frase de se derrite en tu boca, no en tu mano, que era precisamente la propuesta de valor que tenía y que tiene todavía M&M's con respecto a sus consumidores. Es aquello que los diferencia. Evidentemente, si queremos posicionarnos de una forma efectiva como los primeros dentro de la mente del consumidor, vamos a tener que tener en cuenta, como hemos dicho antes, esa respuesta emocional, la propuesta única de ventas y un tercer factor que voy a comentarles en un momento. Pero vamos a ahondar más en el tema para poder llegar
últimamente a este tercer factor que seguro que lo han adivinado por el nombre del webinar. Pero antes de eso, quiero hablar de otros tres factores, unos tres factores que tiene que buscar toda marca o que debería buscar toda marca. Y cuando hablo de marca, me refiero a cualquier empresa o a cualquier persona. Creo que incluso los vendedores pueden generar su propia marca, incluso si están dentro de una organización y se deben a otra marca. Necesitamos crear nuestra propia marca que, como hemos dicho antes, era cuál es la respuesta emocional que tiene otra persona. Cuando nos escucha, cuando nos ve, cuando interactúa con nosotros. También una de las definiciones por antonomasia de marca es esa que nos dice que una marca es aquello que dicen cuando nosotros no estamos en la habitación. De hecho, precisamente ese es uno de los factores, más que marca, yo definiría así la reputación. La reputación es aquello que dicen de nosotros cuando no estamos. O lo que es lo mismo, que seamos referentes en nuestro sector. Que cada vez que alguien hable de nuestra área, de esa área en la que somos expertos, nos reconozca como tal, nos reconozca como, si no los mejores, como algunos, como posicionados entre los 10 mejores del sector. Eso es reputación. Cuando saben que realmente nuestro trabajo tiene calidad, nuestro trabajo está reconocido, y la reputación es algo que se construye a largo plazo. La reputación no es algo que podamos tener del día, de la noche a la mañana, aunque algunas empresas lo han intentado. Han intentado crear una reputación de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que es un camino largo y donde los consumidores tienen la última palabra. Si realmente nuestro producto, nuestro servicio, nuestra atención es buena o no, va a estar determinado por lo que opina el consumidor. Tengan en cuenta que cuando hablamos sobre todo de diferenciadores, propuesta única de venta o cuál es eh, ese factor que te diferencia, ese diferenciador del resto de consumidores, la mayoría de empresas piensan en calidad y piensan también en rapidez o en un servicio personalizado. Lo cierto es que yo a mis clientes les suelo decir que eso no es cierto. No se deben engañar. Me parece muy bien que la gente haga trampas al póker. No soy nadie para decir si alguien, si es correcto, si es ético o no, que la gente haga esas trampas al póker. Pero lo que no tolero es que alguien haga trampas jugando al solitario. Y eso es lo que hacen muchas empresas cuando dicen que una de sus ventajas competitivas es la calidad, es el servicio o es la rapidez. Lo cierto es que si yo les preguntara eso mismo a la competencia, me dirían exactamente lo mismo. Me dirían que sus ventajas competitivas están ahí, están en la calidad, en el servicio y en la rapidez. Por lo tanto, nos tenemos que olvidar de eso. Yo no conozco ninguna empresa que diga, pues mi ventaja competitiva es que la calidad de mis servicios o de mi producto realmente son bajos o son medianos. No, no conozco ninguno o que diga que me diferencio de la competencia porque el servicio sea malo. Tampoco conozco a ninguna. Así que tenemos que fijarnos mucho en qué dice el consumidor o incluso aquellos que no son consumidores cuando hablan de nosotros, cuando se refieren a nosotros. Por eso hay algo que me gusta decirle también a mis clientes, que es una frase que además les hago que anoten, e incluso desde la primera cita. Les digo, ni tú, ni tu empresa, ni tu producto o servicio le importan a nadie. Así, de hecho sí lo digo así, solo que termino la frase. La voy a repetir, pero esta vez concluyéndola. Ni tú, ni tu empresa, ni tu producto o servicio le importan a nadie. Lo que sí importa es los consumidores.
Por lo tanto, para generar reputación tenemos que centrarnos en quien nos va a reconocer esa reputación, quien nos la va a otorgar, que son los consumidores. Otro factor muy importante es la relevancia, o lo que es lo mismo, si somos necesarios o no en el mercado. Esto aparentemente parece algo obvio. Todas las empresas deben ser necesarias, pero lo cierto es que no todas lo son. Por lo menos no todas lo son para el consumidor, y eso es lo importante. Creemos que son importantes nuestras empresas, nuestras marcas, porque las hemos construido nosotros, pero no siempre es así. Los consumidores son los que nos van a decir si realmente es relevante nuestra empresa, si es importante. Una forma muy sencilla de saber si nuestra empresa es relevante o no es pensar qué pasaría si la empresa desaparece hoy mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si al finalizar este webinar nos enteramos que ha desaparecido Apple o que ha desaparecido Coca-Cola? ¿Todo seguiría igual? ¿O habría gente que colapsaría redes sociales? Hay gente que incluso saldría a la calle. O si no sale a la calle, por lo menos hay gente que se preocuparía, que por la noche pensaría, ¿qué sucederá a partir de mañana? ¿Qué sucederá con la oferta y la demanda? ¿Qué sucederá cuando se acabe el producto? Y una pregunta importante que nos debemos hacer para saber lo relevantes que somos en el mercado es, ¿qué sucedería si mi empresa, si mi marca desaparece hoy? ¿Qué sucedería? ¿Quién lloraría esa pérdida? Además de nosotros mismos y de nuestra familia. Y un tercer factor que debe buscar toda marca es la resonancia, o lo que es lo mismo, la visibilidad. Que nos vean, que nos escuchen, que cada vez que giren la cabeza nos encuentren. Es algo que le sucede, por ejemplo, aquí en México a Oxxo. Oxxo tiene resonancia. ¿Por qué? Porque es imposible caminar más de 300 metros en cualquier dirección sin encontrarte un Oxxo. Eso es resonancia, que el consumidor te vea, mire donde mire, que te escuche, mire donde mire. Hasta hace unos años esto nos lo proporcionaba los medios de comunicación tradicionales, desde radio, prensa escrita o televisión. Hoy con las redes sociales y con la posibilidad de hacer campañas a través de redes sociales, no tienen tanta importancia los medios tradicionales y han adquirido un nuevo rol, estas redes sociales que nos hacen a todas las empresas candidatas a ser realmente visibles, candidatos a ser grandes desde un inicio. Aquí es donde explico. Se los puedo enviar, de hecho creo que va a quedar guardado, pero dice Fernando Vega Olmos, alguien al que admiro muchísimo, uno de los mejores publicistas de Latinoamérica, que dice que las marcas no crecen porque tienen productos indiferenciados. Por lo tanto, tenemos que buscar eso que nos diferencia. Para poder hacerlo, tenemos que tener claro cómo queremos generar nuestra marca o qué tipo de marca queremos ser, si queremos ser una marca tradicional o una marca moderna. Voy a explicar de forma muy rápida las diferencias que hay entre una y otra, entre la marca tradicional y la moderna. No tiene tanto que ver con que las marcas tradicionales sean marcas generadas en el pasado y las marcas modernas que sean nuevas, sino en cómo se generan y en cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, las marcas tradicionales tocan, o lo que es lo mismo, llegan al consumidor, le hablan al consumidor a través de emociones, mientras que las marcas modernas comparten una razón de existir. Y esto es importante, saber por qué existe mi empresa. La mayoría de nosotros o sobre todo me ha sucedido mucho con algunos de mis clientes cuando les pregunto cuál es la razón de existir, su razón de existir, me comentan que fue porque encontraron un nicho de mercado, encontraron una oportunidad de negocio. A esto les suelo contestar algo que nos suele gustar, que es
que en el narcotráfico también hay un nicho de mercado. ¿Por qué no lo hacen? También hay una oportunidad de negocio. Entonces ya es cuando me comentan que no lo harían por cuestiones éticas. Perfecto, están poniendo filtros a la hora de emprender. Pero solo tienen ese filtro o hay más filtros. Tenemos que saber cuál es la razón real de existir. Y no tenemos que, para encontrarla, no tenemos que mirarnos al ombligo, tenemos que mirar de nuevo al consumidor. Si realmente tenemos una razón más allá de nosotros mismos y de nuestra familia, más allá de una cuestión económica, vamos a poder llegar a los consumidores de una mejor forma. El posicionamiento del que hablábamos antes en las marcas tradicionales se construye a través de un sistema narrativo, es decir, de cómo contamos quiénes somos. El posicionamiento en las marcas modernas se construye a través de un propósito. Es decir, si hablábamos hace un momento de por qué existe mi marca, aquí está el para qué. ¿Para qué existe? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el rol que juega mi empresa, mi marca en la sociedad? Ya no tanto en el mercado, sino en la sociedad. Y lo vamos a ver en un momento cómo varias empresas, a través de su propuesta, de su propósito, generan precisamente una necesidad, no tanto del producto o servicio, sino de la existencia de su marca. También las marcas tradicionales, es la marca la que define la experiencia. Es decir, si oyes hablar de una marca que conoces, sabes qué va a suceder. Con las marcas nuevas, modernas, es la experiencia la que define la marca. Lo vamos a entender todo esto en un ratito cuando veamos ejemplos. Por lo tanto, el marketing en esta nueva era, en este nuevo escenario, consiste en dejar de hacer que la gente quiera cosas, que es lo que comúnmente nos han achacado siempre a los mercadólogos y los marketers, que hacemos que la gente quiera cosas, y tenemos que pasar a un nuevo escenario en el que tenemos que hacer cosas que la gente quiera. Es decir, el nuevo rol del marketing, del neuromarketing, es generar productos, servicios que realmente la gente quiera. Lo primero que tenemos que hacer para molestar es encontrar nuestra rareza. Y digo para molestar, porque es algo fundamental, molestar. Hablábamos precisamente, de hecho se titulaba así el webinar, la molestia como herramienta de marketing, porque si no molestamos, es que no hemos dicho nada. De hecho, esa es una frase, o casi una frase de Michael Crichton. Michael Crichton, que es muy conocido por ser el creador de Jurassic Park o de Urgencias, por ejemplo. Es decir, alguien que ha generado un gran interés en el público, un gran autor, decía, si cuando dices algo nadie se molesta, es que no has dicho absolutamente nada. Piensen en eso. Piensen en cuántas veces alguien, una marca existe, dice algo, pero simplemente pasa desapercibido. Las marcas que realmente generan los tres factores de los que hablábamos antes, esa visibilidad, esa relevancia y esa reputación, son aquellas que realmente se posicionan. Pero tenemos que pasar a hablar del propósito de marcas. Vamos a ver varios ejemplos. Si hablábamos de que ese propósito es el rol que juegan las empresas en la sociedad, antes de hablar de cómo molestar, tenemos que hablar de cuál es nuestro propósito para comenzar a posicionarnos y tener un nicho claro, un lugar donde estar. Por ejemplo, Zara, su propósito es democratizar las tendencias de la moda. Podemos tener muchas críticas con respecto a Zara, con respecto además a cómo utiliza ese verbo democratizar, si realmente lo está haciendo o no, pero lo importante es cómo ellos definen democratizar, que es que llegue la moda, esas tendencias de moda que ellos generan a todo el mundo. Y aunque hay sectores de la sociedad, por cuestiones económicas casi,
aunque cada vez menos porque el precio de Zara pues, es realmente asequible. O incluso hay sectores del mercado que por tallaje no encajan en el concepto de marca de Zara. Sí es cierto que están literalmente en todo el mundo y eso lo consiguen teniendo incluso su propia flota. Ellos tienen sus aviones propios que llevan sus tendencias a todo el mundo. De hecho, otra de las cosas que diferencia a Zara, por ejemplo, de sus competidores es que mientras sus competidores tienen de 2 a 4 temporadas de moda al año, Zara tiene una temporada cada 15 días. Eso hace que se esté renovando constantemente y que los consumidores de Zara tengan que ir de forma asidua a sus tiendas para poder estar al día. La propuesta de Apple es potenciar la exploración creativa y la autoexpresión. Parece como muy rebuscado, pero se puede definir como potenciar la creatividad. Y lo cierto es que les invito a que piensen en todas esas personas que tienen a su alrededor, que conocen, que se dedican a alguna actividad donde la creatividad sea algo fundamental, un factor fundamental. Probablemente en el 99% de los casos eh, estará usando Apple, cualquier producto Apple, desde el iPhone a un Mac. Por ejemplo, Red Bull, su propuesta es dar alas a personas e ideas. Tengo que decir una cosa que quede claro, que cuando hablo de propuesta, no estoy hablando de la misión o de la visión, sino del rol que juega la empresa en la sociedad. Estamos hablando de una forma nueva de generar marca, de generar identidad. Y Red Bull dice esto, dar alas a personas e ideas. Es curioso porque la frase dar alas en español no significa mucho, pero en inglés sí, en Estados Unidos es una expresión que se utiliza cuando alguien consigue algo, cuando alguien apoya a alguien, sobre todo en eventos deportivos. Cuando alguien consigue un logro, es que ha recibido sus alas, y cuando alguien apoya a otra persona, le da alas para conseguirlo. Por lo tanto, Red Bull es coherente totalmente en su expresión en el mercado, porque una de las formas por las que conocemos a Red Bull, por la que tiene visibilidad, es porque está patrocinando deportes, pero no cualquier deporte, sobre todo deporte extremo. Moët Chandon, uno de los mejores champán del mundo, dice, su propuesta es transformando ocasiones en celebraciones. O Mercedes-Benz, personificar una vida de logros. ¿Por qué? Porque solo puedes obtener un Mercedes en 2 ocasiones, o cuando tú has logrado algo profesionalmente, has construido realmente una vida de logros, o cuando tu papá es el que ha generado esa vida de logros. Solo esos 2 momentos son los momentos en los que puedes comprar un Mercedes-Benz nuevo. El restaurante Chipotle, muy conocido en Estados Unidos. ¿Por qué? Por su propuesta, que es precisamente esta, capacitar a la gente para afectar positivamente a la cultura de la comida. Esta propuesta es muy relevante porque no habla directamente de que se estén dedicando a la comida, sino a la cultura de la comida. ¿Qué han hecho desde Chipotle? Han copiado el sistema de la comida callejera en México y lo han llevado a un restaurante. Lo que quieren es adiestrar, capacitar a los habitantes de Estados Unidos para que conozcan, y además, como dice ahí, afectar positivamente, para que conozcan desde un ambiente positivo la cultura de la comida en México. BlackBerry, su propuesta es conectar a la gente con el contenido más interesante en cualquier lugar y en cualquier momento. Y he puesto este ejemplo precisamente como ejemplo de lo que no hay que hacer.
¿Por qué BlackBerry ha desaparecido? Precisamente por esto. Lo único que ha utilizado es una imagen, una frase y palabras que suenan bien, suenan bonito, pero no dicen nada y sobre todo no es coherente con lo que ha venido haciendo BlackBerry. Por lo tanto, eso le ha llevado a desaparecer. Bueno, se supone que todavía siguen en activo, tienen incluso su página web, eh, están ahí, pero creo que en algún momento alguien debería decirles que han desaparecido, que ya no tienen cabida en el mercado, a menos que se reciclen, a menos que hagan algo distinto, a menos que creen una identidad de marca que sea distinta. Así que les invito a escribir su propósito de marca si es que no lo han hecho ya. Y que lo hagan de una forma sencilla, con pocas palabras y comenzando con la frase con un verbo de acción. Si se dan cuenta, voy a volver de forma muy rápida para que vean cómo incluso BlackBerry, todas, comienzan con un verbo de acción. Todas, absolutamente todas las que hemos visto, comienzan con un verbo de acción. Así que les invito que puedan hacerlo. Fíjense, esta es, por ejemplo, la mía, mi propuesta. Mi propuesta es diseñar y construir sueños para empresas conscientes. Realmente cuando me hablan de si yo genero identidad, si les ayudo o no, yo lo que hago es precisamente eso, diseño y construyo los sueños que tienen esas empresas que quieren hacer las cosas de manera distinta, que son conscientes de que vivimos en un mercado totalmente distinto, en un mercado disruptivo. Les tengo que hablar de algo para comenzar a hablar precisamente del conflicto de el manifiesto Cluetrain. A finales de los años 90, un grupo de publicistas, de mercadólogos, hicieron este manifiesto que hablaba de las nuevas reglas que tendría que seguir cualquier empresa, incluso cualquier usuario a la hora de estar en un nuevo mundo. Ese nuevo mundo era el mundo de Internet. Decían que Internet lo había cambiado todo y por lo tanto tenían que dejar claros varias tesis. Ese manifiesto, que está precisamente redactado en forma de tesis, en forma de claves importantes, la primera clave que dice es que los mercados son comunicaciones, son conversaciones. Los mercados son conversaciones y en 2012 llega Risto Mejide, uno de los grandes publicistas de España, para negar la mayor, para decir no estoy de acuerdo. En su libro Anayomics, que se subtitula precisamente El arte de molestar bien para ganar dinero, dice que no, los mercados no son conversaciones, sino que son conflictos. Y habla precisamente del arte de molestar, de cómo realmente empresas como Apple no serían nada sin su némesis, sin su enemigo, que es Samsung. Están eternamente luchando. De hecho, estoy convencido que la mayoría de personas, de asistentes que tienen Samsung, han visto en los últimos meses publicidad en Facebook o en Instagram, e incluso en Twitter, de Apple, de iPhone, en el que compara situaciones de qué sucedería si tienes un teléfono cualquiera. Ellos hablan de tu teléfono y aparece toda la imagen en gris, el fondo gris, hablando claramente de Samsung. Y el otro lado de la pantalla colorido, es decir, se enfrentan. ¿O qué sería de Pepsi sin Coca-Cola o de Coca-Cola sin Pepsi? Se necesitan para ser el primero y el segundo en el mercado. Aquí está claro, por ejemplo, en Coca-Cola, el posicionamiento de tanto el de ventas como el que hablaba Truth, de la mente del consumidor. Ocupa el número 1 Coca-Cola y siempre el segundo será para Pepsi. Aunque estudios de neurociencia nos dicen que nos gusta mucho más Pepsi que Coca-Cola.
Lo que sucede, ¿qué nos gusta más? La identidad de marca de Coca-Cola. Coca-Cola ha trabajado durante mucho tiempo su identidad de marca para no vender agua carbonatada y sí vender felicidad. Por lo tanto, están en mercados distintos. Por eso es imposible que Pepsi en algún momento gane la batalla a Coca-Cola. Mientras que Pepsi sigue vendiendo agua carbonatada de color café, Coca-Cola está vendiendo otra cosa, está vendiendo felicidad. De hecho, esos estudios de neurociencias lo que nos dicen es que cuando tomamos Pepsi, se activa una parte de nuestro cerebro que se llama putamen ventral, que es la parte encargada de decirnos si un alimento o una bebida nos gusta. Y esa parte del cerebro no se activa o casi no se activa cuando tomamos Coca-Cola, pero sin embargo sí se activa otra parte de nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens, o lo que es lo mismo, el botón del placer. Así que juegan con eso, con su identidad de marca. Pero volvemos a la frase de Crichton, de Michael Crichton, cuando decía eso de que si cuando decimos algo nadie se molesta, es que no hemos dicho nada. Tenemos que pensar en quién se molesta cuando nosotros hablamos, cuando hablamos en el mercado, cuando nos relacionamos con los clientes, cuando intentamos vender, cuando simplemente existimos, cuando lanzamos una campaña. ¿Quién se molesta? La mayoría de veces quien se va a molestar es nuestro competidor. Y si se molesta nuestro competidor, tenemos que aprovecharlo y hacerlo más y más y más, porque es precisamente dos de las cosas que tenemos que hacer. Normalmente, las empresas nos fijamos mucho en qué dicen nuestros consumidores, pero no nos fijamos tanto en aquellos que nos ignoran o en aquellos que nos odian. Y tenemos que comenzar a centrar la atención a ellos para mejorar tanto nuestra estrategia como nuestro producto o servicio. Tenemos que escuchar muy bien a los que nos ignoran, a aquellos que realmente no nos compran, que habiendo oportunidad de comprarnos, le compran a otro competidor o simplemente deciden no comprar. Tenemos que escucharlos. Evidentemente, ¿qué tenemos que escuchar de ellos? La razón por la que no nos compran. Tenemos que aprender de ahí, saber por qué no nos compran, saber si ese factor realmente que hace que no nos compren tenemos que modificarlo o si forman parte del séquito de nuestros enemigos, porque evidentemente cuando pensamos en marcas que generan posicionamientos encontrados, como son Coca-Cola o Pepsi, no solo ellas se enfrentan, Samsung y iPhone, no solo se enfrentan entre ellas, también enfrentan al mercado. Se genera dentro de sus consumidores lo que podríamos llamar los acólitos de las marcas, aquellas personas que no estarían dispuestas a cambiar de marca, suceda lo que suceda, y a pesar de que incluso la calidad de las marcas puedan bajar. Tenemos que tener en cuenta que Samsung tuvo un gran problema en noviembre del año pasado, en noviembre de 2016, cuando explotaban sus Galaxy Note 7, y sin embargo, este año, en todo 2017, ha reinado como la empresa que más vende, como lo ha hecho gracias a sus seguidores, gracias a sus acólitos, aquellos que, a pesar de los problemas, no comprarían otro teléfono, no se irían a otra marca, no se irían a la competencia. Pero también tenemos que entender muy bien a los que nos odian. ¿Por qué? Porque precisamente eso que hace que se moleste mucho nuestra competencia es lo que vamos a tener que potenciar. Si realmente les está molestando, forman parte o deberían formar parte de nuestra identidad. Así que una pregunta que nos tenemos que hacer después de haber dicho cuál es nuestra rareza, o dicho de otra forma, de una forma más convencional, cuál es nuestra ventaja competitiva o nuestra propuesta única de venta. A mí me gusta más llamarla como dice Risto, esta rareza. ¿Cuál es nuestra rareza y a quién molesta? Tenemos que identificarlo. Fíjense, si hablábamos de que en el 99
aproximadamente aparecían los Blue Trains, el manifiesto Blue Train, en el año 2015, 2 años después del libro de Risto Mejide, y casi como si fuera una respuesta al libro, aparecen las nuevas claves que vuelve a ser como un nuevo manifiesto Blue Train, en el que los autores del manifiesto, dos de esos autores, vuelven a establecer reglas, vuelven a hablar sobre cómo es el mercado a través de Internet, qué es Internet y cómo eso cambia, cómo tenemos que actuar. Y es muy curioso porque cambia incluso la forma en la que se comunican, cambian su tono de ser un tono casi como de sentar cátedra, como sucedía en el 99, en 2015 llegan con una energía totalmente renovada, con casi un golpe en la mesa, diciendo cosas como Internet no tiene dueño, Internet no es nada y no tiene propósito. No es el contenido, pero tampoco es el medio. Luego, evidentemente, lo definen como un gran mundo, pero un gran mundo lleno de odio. Y, y dicen además que el marketing, en ese gran mundo que es Internet, complica la tarea de hablar, aunque ellos siguen diciendo que no se equivocaban, que los mercados son conversaciones, pero fíjense en qué tono hablan. Incluso llegan a decir de forma literal, cada vez que nos dicen consumidores, nos sentimos como vacas buscando el significado de la palabra carne. O también dice de las aplicaciones, de las apps móviles, dicen que son el Guantánamo de la red. Así que fíjense cómo incluso ellos que siguen diciendo que el mercado son conversaciones, cómo han cambiado su tono, han cambiado su discurso y comienzan a hablar directamente como si estuvieran en conflicto con alguien, que es desde los que parecen ser los dueños de Internet, los dueños de la red, como pueden ser Google o Facebook, por ejemplo, o incluso las aplicaciones, incluso también directamente con los usuarios. Por ejemplo, vamos a hablar de una empresa que todos reconocemos y que seguro que más de uno de ustedes ha utilizado en algún momento. Airbnb. ¿A quién le molesta la rareza de Airbnb? La rareza, evidentemente, es que siendo una empresa que se dedica a rentar lugares, a rentar habitaciones para turismo, lo cierto es que no son un hotel. ¿A quién le molesta? Evidentemente, seguro que han pensado en los hoteles. Bien, hay una empresa que se molestó mucho, es vmate.com. De hecho, no solo se molestó, de hecho, se molestó la persona que está detrás de vmate y por eso creó vmate, que es el dueño de uno de los hoteles más importantes de España, de Madrid, un hotel lujoso. Dijo, voy a generar vmate como respuesta a, a esto que me está sucediendo, que en realidad, ¿qué estaba sucediendo? Que él se da cuenta que en un radio de 1 kilómetro de su hotel hay más de 325 ofertas de Airbnb. Tiene casi una oferta por día del año. Así que él piensa, ¿qué puedo hacer? Entonces genera vmate, que no es un hotel, o bueno, casi sí lo es. ¿Por qué? Porque se centra precisamente en qué echamos de menos cuando vamos a Airbnb, que es la comodidad de la limpieza o incluso la comodidad de cuando estás en la habitación, en el cuarto, poder pedir algo, si se te antoja, sea la hora que sea. O lo que es lo mismo, lo que hace vmate es ofrecer lo mismo que Airbnb, solo que con servicio de habitaciones. Y con un servicio de habitaciones de lujo. Evidentemente, con la experiencia que tienen hoteles de lujo, genera esta nueva experiencia. Y fíjense qué curioso,
porque esta es la propuesta de bmate.com. Más que apartamentos. Si lo que ofrece eh, Airbnb son apartamentos, bmate ofrece más que apartamentos. Es curioso porque el verbo del que hablaba antes, que era casi fundamental, aquí está omitido. Y está omitido aunque se sabe perfectamente que es ofrece, bmate ofrece más que apartamentos. No lo dice porque es realmente una respuesta a Airbnb. Aparentemente Airbnb no debería tener miedo a bmate por las dimensiones. Pero lo cierto es que poco a poco bmate, y sin hacer mucho ruido, y esto lo entrecomillo, está llegando a las ciudades más importantes. Está en Madrid, Barcelona, Miami, en Nueva York, en Chicago. Pronto tendremos noticias de bmate seguro también en México y en el resto de Latinoamérica. Una cosa que nos tenemos que preguntar también es cómo hacer de esa molestia algo inevitable. Si recordábamos antes que uno de los factores que debe cumplir toda empresa es ser visible, tenemos que hacer realmente que nuestra molestia, o lo que es lo mismo, nuestra propuesta única de venta, nuestra ventaja competitiva, sea inevitable. No nos pueden evitar, pero también tiene que ser algo imprescindible. ¿Por qué? Porque no puede ser una molestia para todos. No se trata de molestar por molestar, sino de molestar bien. Decía antes que el título de Anayomics, del libro de Risto Mejide, es precisamente el arte de molestar bien para ganar dinero. Y él dice que realmente la molestia funciona un poco como el colesterol, que hay colesterol bueno, colesterol malo. Dice que hay molestia buena, molestia mala. La molestia mala es molestar por molestar, llegar al insulto y simplemente incordiar. Pero la molestia buena es aquella que simplemente se centra en molestar a la competencia para que haya un beneficio tanto para la empresa, para la marca principal, como para el consumidor. Esa es lo que podemos llamar molestia buena. Molestar mucho a la competencia, incrementar, incluso forzar la molestia, hacerla inevitable, como hemos dicho antes, pero siempre para que haya un beneficio directo para el consumidor que se posicione con nosotros, esos aliados que vamos a tener y hacernos necesarios, imprescindibles. Y otra cuestión es ser imprevisible. Evidentemente, cuando se genera una identidad de marca molesta, que por cierto ese era el tercer factor del que hablábamos anteriormente, también hablábamos de la respuesta emocional, propuesta única de ventas, y aquí hablamos de la molestia, muy unida a la propuesta única de ventas. A la mayoría de empresas simplemente se les ve venir. Es decir, sabemos qué es lo que van a hacer, sabemos qué van a decir, pero necesitamos ser impredecibles, imprevisibles. Tenemos que cambiar nuestra estrategia y generar contenido de una forma distinta. Tenemos que tener claro que a la hora de generar contenido, tenemos que tener en cuenta estas cuatro preguntas. Y cuando hablo de generar contenido, hablo ya sea en redes sociales, ya sea en publicidad tradicional, ya sea incluso cuando hablamos con nuestro consumidor o cuando hablamos con nuestros amigos. Es igual, tenemos que preguntarnos estas cuatro preguntas, valga la redundancia. La primera es qué pienso yo sobre el tema del que voy a hablar, qué pienso yo sobre mi producto, sobre esa necesidad que estoy cubriendo al fin y al cabo. Y de nuevo esto lo entrecomillo, porque después de Truth no tiene tanto que ver esa necesidad. Después de saber qué pienso yo, tendríamos que decir qué piensa todo el mundo. Es decir, qué opinan los demás. Después de ello, nos tenemos que centrar en qué creen que voy a decir. ¿Qué cree del mercado? Y cuando hablo de mercado, aquí estoy hablando del consumidor, de los que no nos consumen aunque deberían, es decir, de aquellos que nos ignoran y también
de nuestros enemigos y el resto de competidores que no nos considera enemigos, porque de repente no todos los competidores deben ser nuestros enemigos, hay competidores que pueden ser nuestros aliados en algunos momentos. Pues tenemos que decir qué creen ellos que voy a decir y finalmente, muy importante, ¿qué voy a decir realmente? ¿Por qué? Esta es la pregunta fundamental. Hemos dicho que teníamos que ser imprevisibles y tenemos que serlo. De esta forma es como lo vamos a poder ser. Si tenemos claro qué pensamos nosotros, qué piensa el resto del mundo, qué creen que voy a decir y qué voy a decir realmente. Para eso, de forma rápida, tenemos dos grandes formas de actuar. Una es brand acción y brand value, que lo vamos a ver en un momento. Brand acción dice que tenemos que diseñar productos y servicios, experiencias que van a ser los vehículos para que la gente interactúe con la marca. Recuerden que anteriormente hablaba de esa forma de interactuar, que decíamos, las marcas tradicionales nos contaban a través de una historia, a través de un lenguaje narrativo, quiénes eran. Y decíamos que en las marcas modernas eran precisamente las experiencias las que contaban quiénes éramos como marca, contaban nuestra identidad. Así que vamos a hacer de esas experiencias un vehículo para que los consumidores interactúen con nosotros. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos ya del storytelling. Sé que todavía hay gurús de las ventas que dicen que lo más de lo más es el storytelling. Tenemos que pasar a un nuevo escenario donde el story doing es lo importante. Evidentemente, pasando por el transmedia storytelling. El transmedia storytelling es contar una historia de quiénes somos nosotros, de quién es nuestro producto y por qué nos deberían comprar, pero hacerlo con una estrategia a través de las redes sociales y de forma que interactúen todas las redes sociales. Por ejemplo, hay un influencer, no recuerdo su nombre ahora, que en la última semana, en las últimas semanas lo que hizo fue comprar 5 iPhone 7 y los sorteaba a sus seguidores en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y uno para el que sea como el mejor seguidor de esas 4 redes. Lo importante de esto es que ha utilizado todas las redes para generar conexiones entre los seguidores, entre el seguidor que le sigue en YouTube, el que le sigue en Facebook, y así hacer que haya una transmisión de seguidores de una red a otra. En solo un mes, menos de un mes de hecho, creo que en 3 semanas, ha logrado incrementar sus seguidores en Facebook en más de 1 millón de seguidores. Ese es un ejemplo de transmedia storytelling, utilizar varios medios sociales para conseguir atraer a consumidores y contarles una historia. Pero el story doing, que es lo que tenemos que hacer ahora, es simplemente generar experiencias para el consumidor. Un gran ejemplo fue el de Red Bull en 2013, cuando patrocinó este gran evento deportivo e incluso casi científico, en el que Felix Bauhander saltaba por primera vez, era el primer hombre y el único hasta ahora que ha saltado en paracaídas desde la estratosfera. Algo que vimos casi todos nosotros, si no en directo, lo hemos visto retransmitido, pero en cualquier caso, en ese momento, en el momento que Felix Bauhander estaba saltando desde la estratosfera, en todos los países estaban retransmitiendo en todas las cadenas este salto. Y eso lo hacían de forma gratuita, todos por interés realmente, y Red Bull nos daba esa oportunidad. Lo que estaba haciendo es aprovechar esa oportunidad para ser visto, para ser realmente coherente con su marca. Recuerden antes el propósito de marca de Red Bull, que es el de dar alas a personas e ideas. Aquí está claro. Otro ejemplo es el de el cantante Drexler, no recuerdo ahora el nombre. Drexler
eh, realizó en el año 2013 también algo insólito para el mercado de la música, de la discografía, que era generar una aplicación. En lugar de un disco, lo que lanzó fue una aplicación con 3 canciones. Y aparentemente parecía que solo 3 canciones no darían como para generar una gran marca de Jorge Drexler. Eh, pero ¿qué hizo distinto? Como ven, aparecen varias frases, aparece un círculo. Ese círculo podía ser rotado por el usuario y conforme se iba acercando esa rueda al centro, esas frases de la rueda al centro, iba sonando esa música, esa frase en específico. Había más de 8 posibilidades de frases en cada minuto. Por lo tanto, eran casi infinitas las posibilidades, las posibles canciones que tenía el usuario con cada una de las experiencias musicales. De hecho, una de las 3 canciones que había lanzado, eh, incluso cuando viajabas, cuando te desplazabas 100 kilómetros, la aplicación te desactivaba eh, desde instrumentos o voces, coros o nuevas frases para ir pudiendo modificar esa experiencia musical. Otro gran efecto, otro gran ejemplo sería el de The Skate Wars de Denim. Lo que querían hacer era lanzar unos jeans en China, para skater en China. Es decir, realmente parecía algo complejo de hacer y querían cambiar el paradigma y generar un gran impacto en el mercado. ¿Cómo lo hicieron? Como vemos en las imágenes, lo que hicieron fue cubrir de hecho, varias pistas de patinaje, de skater, en, precisamente del material con el que estaban hechos los jeans, con el que iban a ser confeccionados los jeans, y en lugar de hacer lavado a mano, lavado a piedra, como pueden hacer cualquier otra marca, ellos lo que hicieron fue inventarse de skate wash, este lavado a través del skate. Y lo que hicieron fue invitar a los skaters a que durante todo el día rodaran sobre ese material. Evidentemente, desgastaron, rompieron la tela y con eso fue cuando, una vez que pasó el día, retiraron ese material, confeccionaron los jeans y la gente, los skaters, podían ir directamente a la tienda y reconocer que esos jeans los habían hecho ellos, podían reconocer la rotura que habían generado ellos de forma efectiva. Así que creen que tuvo efectividad esta estrategia. No sé si lo creen, si no lo creen, pero lo cierto es que esos jeans se vendieron todos, absolutamente todos en un solo día. A partir de ahí, la marca siguió creando estos jeans, pero evidentemente no siempre los hacía así, pero ya habían generado una experiencia, habían emocionado, habían dado una respuesta emocional que era de lo que habíamos hablado antes, habían expresado su propuesta única de ventas. Nadie más ha hecho eso por un skater. Y además, evidentemente, han molestado a la competencia que no han podido hacer lo mismo, no han podido vender tanto en China ni van a poder hacerlo porque se ha generado un marcador somático. Finalmente, el brand amplification, que nos dice que no importa el tamaño de la idea, como el tamaño del efecto de esa idea. Es decir, podemos aprovechar cualquier momento, cualquier pequeña idea para llegar a muchas personas, para tener un efecto en muchas personas. Algo así es lo que sucedió con la aplicación que generó durante un día solo Google en el año 2014, 2015. En 2015 generó una aplicación que servía solo para enviar avioncitos de papel y lo hizo solo durante un día. Solo durante un día. Es una idea que tuvo Google, pero que evidentemente no estaban explotando. Era simplemente una prueba que querían hacer durante una convención que tuvieron precisamente en ese día, en 2015.
y evidentemente fue algo que otras empresas pudieron aprovechar. En mi caso, como mi logotipo es un avión de papel, porque creo que cualquier hoja de papel puede volar si sufre la transformación adecuada, o lo que es lo mismo, cualquier empresa puede conseguir ser una gran empresa si sufre la transformación adecuada y si sobre todo esa transformación es coherente con la identidad que ha generado. Eh, Evidentemente, yo invité a todos mis clientes y prospectos a que utilizaran esa aplicación durante ese día. Evidentemente, mucha gente me identificó, aunque evidentemente yo les decía que era de Google, mucha gente identificó esa experiencia a mi empresa y por lo tanto muchos de ellos me compraban o aquellos que todavía no me seguían en redes sociales comenzaron a hacerlo. Va a llegar el momento ahora, ha llegado el momento en el que voy a ver las preguntas, respuestas, pero primero quiero agradecerles el tiempo en el que me han acompañado o en el que han permitido que yo les acompañe, que les hable de cómo el conflicto puede ser una herramienta de marketing, si lo sabemos utilizar, y les invito a que me sigan sobre todo en redes sociales, en Facebook, Twitter, estoy como Blas Martínez, en Twitter, en Facebook como Blas Martínez Coach. Ahí aparece mi número de WhatsApp. El número de WhatsApp contesto es quizá la forma más efectiva de contactar conmigo. Y tengo dos webs, esta está en desarrollo en laboratoriodecambios.com, pero también pueden encontrarme en blasmartinez.com. Y ahora sí, voy a intentar ver las preguntas que me han podido hacer y que creo que ahora mismo son 3. Y a partir de aquí voy a contestarles, ustedes pueden hacer más preguntas. Así es, Creo Blas. que... Nada más, perdón, nada más un Sí. favor, por cuestiones de tiempo, yo creo que vamos a poder responder estas 3 preguntas. Si llegara a haber más preguntas, vamos a dejarlas ahí registradas para que ya se les pudiera dar respuesta posteriormente. ¿Qué te parece, Blas? Perfecto, me ¿Sí? parece Ok. genial. Tengo toda la disposición de contestar a todas las personas que quieran hacer una pregunta. También por cuestiones de tiempo voy a intentar ser lo más breve posible, lo más rápido y lo más conciso. Dice José Caballero, soy un representante de negocios independiente ya de las marcas. Solo conecto proveedores. Mi propuesta, ¿cómo debo crearla sin competir ni parecerme a otras marcas? Precisamente en tu pregunta hay algo de la respuesta. Dices que eres independiente de las marcas, pero quieres diferenciarte de otras marcas. Dice sin competir. Evidentemente tenemos que competir, vivimos en un mundo, en un mercado de competencia, de competidores, es algo que si queremos llegar a mucha gente, vamos a tener que competir, vamos a tener que hacerlo, sí o sí, porque ya hay otras marcas que están ocupando nuestro mercado, ya están vendiéndoles a ellos. Y si somos los primeros, que era también una estrategia de Truth, ser los primeros, está bien, pero si somos los únicos, es simplemente porque estamos en el mercado equivocado. Si no hay nadie más dispuesto a plantearme batalla dentro del mercado, es que realmente no hay un mercado como tal, simplemente lo hemos creído. ¿Cómo crearías tu propuesta? De la forma que hemos dicho sería la mejor forma, que es preguntándonos cuál es tu rareza, preguntándote cuál es tu rareza, cuál es aquella cosa que solo tú puedes ofrecer, nadie más. Y de nuevo, aquí incluso vamos un paso más allá de la propuesta única de ventas. Es aquello que de verdad nadie, absolutamente nadie puede ofrecer, solo tú. Aquello que tú haces distinto. Preguntarnos a quién molesta y luego, una vez que eso es lograr que esa molestia sí eh, sea necesaria para los consumidores y que no puedan evitar la competencia. Carlos Mayorga nos dice, un buen plan de marketing, ¿qué características debe llevar? Esto es muy curioso porque los planes de marketing normalmente comienzan, igual que cualquier plan, desde un plan de negocios, plan estratégico, hablando primero del mercado, de lo que se llama comúnmente entorno.
Lo cierto es que en este caso yo siempre les digo a mis clientes que por qué tenemos que determinar nuestro crecimiento, nuestras ventas, eh, eh, por lo que dicen nuestros consumidores, por cómo están posicionados ellos en este momento. Hay algo que me gusta hacer a mí, que es establecer lo que yo llamo el plan estratégico del Sherpa, que es simplemente mirar de otra forma. Lugares de inicio para llegar a nuestra cima, a nuestra meta, hay muchos, pero meta solo hay una. Si logramos saber cuál es nuestra meta, cuál es la meta, el objetivo real del plan de marketing, vamos a poder establecer si caminamos hacia atrás desde la fecha en la que tenemos que tener el plan, ese objetivo del plan de marketing ya como una realidad, podemos establecer si es dentro de un año, podemos decir qué tendría que tener dentro de 6 meses, qué tendría que tener dentro de 3 meses, qué tendría que tener dentro de un mes, qué tendría que tener dentro de 15 días, de una semana, mañana, y por lo tanto me va a llegar a ese momento en el que tengo que preguntarme qué debería estar haciendo ahora. Que es decir, cambiar nuestro lugar, cambiar qué estamos haciendo ahora. Si partimos de lo que estamos haciendo y lo que hace nuestro mercado, simplemente vamos a bailar al son que quiere nuestros consumidores. La idea es que seamos los líderes reales de nuestra empresa, de nuestro plan de marketing, de nuestra estrategia de ventas. Juan Carlos Estrella nos dice que, ¿y si yo ofrezco, en este caso, servicios y o productos? ¿Cómo puedo causar esta experiencia? ¿Cómo puedo lograr este impacto en mis clientes y prospectos? La idea es pensar precisamente en qué le gustaría al consumidor. De nuevo, digo la frase que le suelo repetir a mis clientes: ni tú, ni tu empresa, ni tu producto o servicio le importan a nadie, pero sí importa el consumidor. Esto que parece demasiado rudo, demasiado directo, lo cierto es que nos lleva a una nueva forma de ver al mercado, una forma nueva de ver quiénes somos y qué hacemos nosotros, para fijarnos más en qué le gustaría al consumidor hacer y por qué estaría dispuesto a comprarnos a nosotros y no a la competencia. Hemos visto ejemplos desde música, que es un bien intangible, o los jeans, que son totalmente tangibles, o en el caso de Red Bull, que es otro bien tangible. Sea un producto conocido como bien o como servicio, vamos a poder hacerlo si fijamos nuestra atención en nuestros consumidores. No sé, Fernando, si las 2 preguntas que nos han llegado justo después, ¿quieres que rápidamente les dé respuestas o les contesto a Juan Carlos Sí, y a Israel después? yo creo que por tiempo sí sería conveniente ya responderles posteriormente, porque todavía Perfecto. falta hablar de Cumbre Proventas y Exacto. concluir por el tiempo que tenemos reservado para Zoom, ¿sí? Exacto, porque sí me Sí. gustaría que habláramos precisamente de la cumbre, que será Uh-huh. en septiembre, que me Esa, imagino que tú tendrás más información, porque la primera es en Guadalajara, que es donde yo voy a participar, en pero también, efecto. también tenemos en octubre Puebla, y en noviembre Ciudad de México, y también Querétaro. Es correcto, así es, Blas. De hecho, el año pasado tuvimos la primera edición de Cumbre Proventas 2016. Estuvimos en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Este año volvemos a regresar a Guadalajara en septiembre 13, igual en el Hotel Gran Fiesta Americana, el que está por el Country Club. El 5 de octubre, jueves, vamos a estar en Puebla, en el Hotel Marriott Misión del Ángel. Luego, en noviembre 9, vamos a la Ciudad de México. Vamos a estar en el Hotel Barceló Reforma México, que antes era el Cristal Reforma 1. Y en noviembre 16, nuevamente vamos a Querétaro. Igual que el año pasado, en noviembre, vamos a estar nuevamente en el Hotel Gran Fiesta Americana. Y mencionar que Blas Martínez nos va a acompañar en la edición de Guadalajara el miércoles 13 de septiembre. El evento son 7 conferencias, 6 pláticas especializadas en 2 turnos, para que elijan una de 3 en el primer turno y una segunda plática en el segundo turno de otras 3 para elegir. Más información la pueden encontrar en nuestro sitio web
www.cumbreproventas.com. Y si alguien desea que nos comuniquemos con ustedes para darles más informes, por favor, ahí en la sección de preguntas y respuestas pueden poner su número telefónico, ya quedaría asociado con su correo electrónico y su nombre, pero sí es importante que nos proporcionaran un número telefónico para que uno de nuestros ejecutivos se ponga en contacto con ustedes. Bien, ahora sí, Blas, si gustas podemos ver ya nada más cuántas preguntas quedaron y ver, creo que sí no hay inconveniente en que tú les des respuesta, ¿verdad? Ningún problema, todo lo contrario. Han quedado, de hecho creo que son no, son Dos. tres preguntas porque Juan Carlos Estrella vuelve a hacer otra pregunta. Así que les contesto en este momento, aunque no esté en directo. Ok, ¿Sí? perfecto. Bien. Sí, dice, mis preguntas son basadas en lo que comentabas del ejemplo de la marca de Jeanscape. Precisamente era como un añadido a la pregunta anterior. Evidentemente, la estrategia de cómo qué experiencia tenemos que generar, va a ser distinta en el caso de qué ofrecemos, de cómo es nuestro consumidor, qué quiere y también de en qué momento nos encontramos. Red Bull comentaba lo que hizo en su momento, en 2013, para tener una mayor visibilidad. Pero antes de eso, era una de las marcas que intentó generar su reputación, de que comentábamos antes, de 0 a 100. Es decir, en casi un mes, 2 meses antes de incluso vender, quisieron tener ya una reputación como una gran empresa. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente los vendedores no vendían. Durante los meses previos a que realmente iniciara la actividad de Red Bull, los vendedores iban a bares, a antros, con latas de Red Bull vacías, simplemente las apachurraban, las aplastaban y las dejaban en la puerta. Evidentemente, las personas que salían de ese local veían que muchas personas habían consumido una bebida que ellos no conocían, por lo tanto, entraban a preguntar si tenían Red Bull para probarlo. Evidentemente, como no lo tenían, como todavía no estaba a la venta, les decían que no tenían y simplemente se iban. Pero los dueños de los antros o los gerentes, a los que le hacían esa pregunta de ¿tienes Red Bull? ¿Tienes Red Bull? Y decían que no, también cuando salían del establecimiento veían igualmente las latas de Red Bull y ellos se preguntaban, ¿qué es esta bebida que todo el mundo consume, todos mis clientes consumen, pero no consumen conmigo porque yo no vendo? Entonces, lo que hizo Red Bull es que obligó a los gerentes a que llamaran porque evidentemente en esas latas estaba el número de teléfono para poder hacer pedidos, llamaban y por lo tanto los vendedores no tenían que vender. El producto, entre comillas, se vendía solo. Podemos generar la experiencia que queramos, pero va a depender de qué queremos conseguir. Israel Cando dice, no sé si en mi comparación se acorde con el expuesto por usted en la competencia buena o mala, con un partido de fútbol, que el inicio se hace saber a los dos equipos, fair play, pero que durante el partido se olvidan de lo dicho. En la competencia de las grandes empresas por lograr ventas se genera buena o mala, y si se molesta la competencia va a mejorar. Pero al final de todo esto será el consumidor el beneficiado con una mejor calidad y tendrá un cliente fiel en su marca para siempre. Como pregunta, pues en la comparación sí es posible, aunque solo que en los mercados nadie nos dice que tenemos que jugar un juego limpio. Pero lo cierto es que sí lo debemos hacer, aunque se moleste nuestra competencia. Pero en el caso en el que me preguntas, sobre todo específicamente, de si el beneficiado es el consumidor por una mejor calidad, como tal, con una mejor calidad, no sé si sería la respuesta, pero sí con el producto o servicio que realmente quiere, que nos está pidiendo. Recuerden que en marketing, sobre todo en neuromarketing, lo que hacemos es generar el producto o servicio que el consumidor quiere, no vender el producto o servicio que la empresa
ha generado. Por lo tanto, esa estrategia va a llevar a que el consumidor gane, pero por eso, porque tiene el producto o servicio que realmente desea. Nahuel Fournier dice, en una empresa de servicios legales, ¿usted entiende que la estrategia que establece podría ser útil y daría igual resultado para otro tipo de empresas? Daría resultado para cualquier empresa siempre que se haga bien. Es decir, como hemos dicho, no tenemos que molestar por molestar. Tenemos que analizar qué está molestando ya en estos momentos a nuestra competencia. Si no lo está haciendo, es que simplemente somos uno más y no somos competencia directa. Pero si hay algo que le está molestando, tenemos que potenciarlo. Si no hay nada, absolutamente nada que le molesta, tendríamos que preguntarnos qué le molesta de otras empresas, que sí son competencia, o qué le molestaría si hiciera. Pero sí funciona para todas las empresas. Y para finalizar, creo que es la última pregunta, no, casi la última, dice Carlota González. Carlota Alejandra Duarte, soy de Guatemala. Quisiera saber el precio de las conferencias. Precisamente las dos preguntas son para la Cumbre Proventas. Así es. En este caso, Fernando, creo que tú podrías dar la respuesta. Es correcto, Carlota. Con mucho gusto nos vamos a comunicar contigo. Igualmente, Samuel, ya tenemos ahí tu número telefónico para que nos comuniquemos contigo y para darte más informes. ¿Ok? Pues, Blas, te agradezco mucho la atención por este webinar. Es un tema muy interesante. De hecho, lo que me gusta mucho es que la tónica que le das es diferente a otro tipo de cursos que hay sobre neuroventas. Me gusta mucho esa originalidad que tiene. Precisamente, como pequeño paréntesis, para si lo pueden escuchar también las personas que han estado presentes en el webinar, precisamente lo que estoy haciendo es poner en práctica lo que les acabo de decir con respecto a cualquier otro conferencista o experto en neuromarketing, que a la hora de dar conferencias o webinars hablan de lo mismo, que es del funcionamiento del cerebro triuno y poco más, poca información más. En este caso, les he querido compartir algo que sí es posible que conozcan otros expertos, pero que no suelen contar, que es cómo incluso la molestia puede ayudarnos a vender mucho. Pero sobre todo, gracias, Fernando. Muchas gracias por haberme prestado esta oportunidad de estar con los asistentes al webinar y también en la cumbre. Gracias. Claro que sí, Blas. Al contrario, muchas gracias a ti y nos estaremos viendo el próximo vez en Guadalajara. Así es. Pues, ¿alguna palabra final que quieras decir antes de despedir la transmisión? En mi caso, solo 5 palabras que serían mucha suerte y mucho éxito. Perfecto. Muchas gracias, Blas. Les agradezco mucho a todos su asistencia. Les recuerdo, también tenemos más webinars los miércoles a las 11 de la mañana. Lo pueden ver en el apartado de capacitación en nuestro sitio web de Celsop, en la parte de capacitación. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Ramírez, líder de capacitación en Celsop. Les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos para la próxima y, por supuesto, mucho éxito en sus ventas. Hasta la próxima. Hasta luego, Blas. Hasta luego.